Vamos a tener la próxima charla del día. Me quiero meter en algunos temas políticos. Lo que está pasando en la Argentina siempre está pasando también en el campo. Por eso quiero charlar con Agustina Ponce, que es analista legislativa de la Fundación Barbechando. Hola Agustina, ¿cómo estás? Buen día. Carola, Tomás, Sofía, te saludamos por acá. Hola chicos, buenos días. A Carola, Tomás, a Sofía y a todo el equipo. Y desde Fundación Barbechando, muchísimas gracias por siempre darnos el espacio. No, por favor, nos interesa charlar con ustedes esta vez por todas las reformas que está implementando el gobierno nacional, que está tratando de impulsar el gobierno nacional con un veranito álgido. Me imagino que este va a ser un verano también álgido para ustedes porque lo será para el Congreso Nacional, que tiene muchas cosas en juego. Quiero arrancar por el presupuesto. Agustina, ¿me ayudas a entender cómo y qué dice el presupuesto del agro? Porque siempre miramos el capítulo de derechos de exportación, pero este año ustedes hacían un informe que me parecía interesante porque también habla de los institutos o de los organismos vinculados al campo y de qué prevé el gobierno para el año que viene en los presupuestos de esos organismos. Así que arranquemos por ahí. Dale, perfecto. Si les parece, y para toda la audiencia también, vamos a partir desde puntos de vista un poco más generales también. Básicamente, a ver, cuando el gobierno hace un presupuesto, hace una estimación de lo que son los gastos y los recursos. Esto, a fin del ejercicio del año, se puede cumplir o estas metas se pueden no cumplir por diversas condiciones que sucedieron a lo largo del año que el gobierno capaz tenía previstas, pero que no se llevaron dentro del análisis. Que es como lo que por pasa ejemplo, casi un año siempre. de seca. Exacto. Porque la gente a veces se enoja y dice, pero el presupuesto ¿para qué sirve? El presupuesto nunca se cumple. El presupuesto sí sirve. Me gusta llevar este mensaje porque le da previsibilidad tanto a los municipios como a las provincias y también a los distintos sectores productivos de más o menos ver, bueno, para qué lado quiere el gobierno llevar adelante la discusión. Entonces, es súper importante desde ese punto de vista político. Este año en particular, si se logran los consensos para la aprobación del presupuesto del año 2026, va a ser súper importante porque va a ser el primer presupuesto aprobado de la gestión de Javier Milei. Claro. No nos olvidemos que venimos con el presupuesto prorrogado del año 2023 y esto le hace sumamente mal a las cuentas del país porque las desordena, digamos, y con cada presupuesto prorrogado lo que hacemos es agarrar el del año anterior, sumarle y deflactarlo por inflación, y tenemos así institutos que no funcionan, programas que son total y completamente disfuncionales, que sirvieron en un momento determinado, pero ahora no se ajustan a los requerimientos y bueno, esto es lo que hace las prórrogas de presupuesto, ¿no? Bien, básicamente, bueno, se prevé un superávit financiero del 0,3%. Para la audiencia hay que tener en cuenta, pero también este es un tema de discusión. ¿Es realmente que hay superávit? ¿Cuánto hay de superávit? ¿Es importante el superávit? Bueno, a ver, hay tres tipos de resultado cuando analizamos el presupuesto. Tenemos el resultado primario, el resultado financiero y el devengado. Respecto al resultado primario, vamos a llevarlo a los términos más cotidianos. El resultado primario es como si una familia comparara su sueldo con los gastos de la casa. Es decir, si hay más en lo que se gasta ese mes, el superávit, no hay superávit. Después tenemos el superávit o el resultado financiero, que incluye, digamos, lo que nos ingresa más lo que gastamos, más lo que es lo que está considerado dentro de los intereses de la deuda. Es decir, si esa misma familia, además de los gastos del mes, tiene que pagar la cuota de un préstamo o una tarjeta de crédito, ese es el resultado financiero. Y después tenemos el resultado devengado, que son aquellos compromisos que se comprometieron a pagar, como por ejemplo en el caso de la familia, o un viaje, un electrodoméstico que se está pagando en cuotas. Este gobierno, en este momento, el presupuesto plantea un resultado financiero, es decir, el de segundo término, del 0,3%. Bien. Respecto a esto, ¿por qué lo aclaro? Porque tanto lo que es todo lo que tiene que ver con el ordenamiento fiscal y la macroeconomía impacta directamente en el agro como sector productivo. Somos un sector que está sumamente conectado con la macroeconomía. Bien, respecto a lo que se dice de los derechos de exportación y lo que puede llegar a impactar en el agro. A ver, bueno, básicamente no hay una baja de alícuota establecida en el presupuesto. Esto es importante también destacarlo. El presupuesto no establece las alícuotas de los derechos de exportación, pero sí hace estimaciones de lo que puede llegar a ingresar a recaudar, por derechos de exportación. Y estima más que este año. Exacto, sí, hay aumentos
en términos reales, pero bien aclaran también en el presupuesto que se debe a que el gobierno hace una estimación de un crecimiento del 5% de lo que es la matriz macroeconómica y las transacciones comerciales. Por ende, dicen que los aumentos de derechos de exportación en la recaudación se deben a este aumento del 5% en la actividad económica. Perfecto. Eso lo dejan más que claro. Aún Después, habiendo bajado este lado, año 2 veces los derechos de exportación. O sea que el gobierno prevé un aumento productivo y esto que nos explicás. Perfecto. ¿Cuánto pretende recaudar el año que viene? ¿Por retenciones? Por retenciones pretende recaudar alrededor de... es el 0,98% de lo que es el Producto Bruto Interno. Okay. Que es un montón. Parece poco, pero es un montón. Deben ser más de 11.000 millones de dólares, si yo no estoy equivocada. Exacto, sí, tal cual. A su vez, también plantea 2 escenarios puntuales para el agro, en los que, está constantemente prestando la atención en lo que es la baja o la suba del precio de la soja a nivel internacional y una época o no de sequía. El gobierno está mirando muy de cerca estas 2 variables que no dependen básicamente de supuestos macroeconómicos, pero que sí pueden llegar a afectar la recaudación de lo que es, la el caja, Estado Nacional, por supuesto. Vale recalcar igualmente que estas estimaciones salieron cuando se publicó el presupuesto nacional y la última baja de derechos de exportación fue hace una semana atrás. Correcto. Por ende no estaba contemplada. Exacto, y los ajustes se harán, en esta segunda etapa de reglamentación, incluso aprobación en el Senado, porque esos números quedaron también un poco desfasados. Ok, la pregunta concreta quiero apurarme para llegar, nos quedan 2 minutos de programa nada más, pero quiero tratar de entender. Por ende, si los derechos de exportación no están incluidos ni para bien ni para mal, significa que el agro en definitiva no corre riesgos, porque en otros presupuestos siempre estábamos mirando que si los gobiernos proyectaban mucha más recaudación por derechos de exportaciones porque pensaban en subir las retenciones. Ahora el gobierno dice, proyectamos un poquito más, pero no es por eso, tranquilos. ¿Hay riesgos para el agro concretamente en el proyecto de presupuesto? No, este año no. Y también te sumo a eso, no solamente respecto a la baja o la suba de derechos de exportación, sino en presupuestos anteriores hemos tenido facultades delegadas. ¿Esto qué quiere decir? Que el Congreso le delegaba al Poder Ejecutivo la facultad de subir o bajar derechos de exportación. Obviamente siempre eran para subir, ¿no? Nunca para bajar. Por supuesto. Y eso era lo que más riesgo nos daba respecto a los valores dentro del sector. Y esto te pido en 1 minuto, pero para tratar de entenderlo, en los institutos más importantes, en los organismos más importantes del agro, caso por ejemplo INTA, ¿está previsto en el presupuesto un gran recorte justamente de presupuestos para estos organismos o por ahora todo sigue normal y los intentos de última que está haciendo el gobierno para achicar por ejemplo INTA o el Instituto Nacional de Vitivinicultura impactarán positivamente, o sea, generarán un resultado mejor de lo esperado inclusive en el presupuesto? Los recortes en términos nominales no son tan grandes, ahora sí en términos reales, porque no fueron acompañados por la inflación. Es decir, tenemos, por ejemplo, respecto a lo que se proyecta para el presupuesto 2026, las subas siguen en negativo, están en el 14%, menos 14%, en la mayoría de los institutos. Más allá de que el presupuesto en términos de plata para estos institutos sí se mantiene, incluso aumenta un poco más, pero no acompaña con la inflación que hubo este año. Claro, que si haces la acumulada te da un 14-15% de recorte. Se achica, claro, totalmente. Exacto, te da un 14-15% de recorte en la mayoría de todos los institutos. Gracias, Agustina, por la charla y perdón por el poco tiempo, pero muchas gracias. Siempre es valioso el aporte. Por favor. Abrazo grande. Buena Navidad, feliz Navidad. Ahí charlaba con nosotros Agustina Ponce, la analista legislativa de la Fundación Barbechando, tratando de entender cómo se mete y si corre o no riesgos el agro en el presupuesto, que es algo que todos los diciembre se pregunta, más allá de los años que hay prórrogas, y de alguna manera nos decía, bueno, no. Si pensamos en términos impositivos, no. Si pensamos en términos de institutos que investigan para el agro, hay recortes ya porque no se actualizan los presupuestos al nivel de la inflación.